Hola, bienvenidos todos y todas. Mi nombre es Vicente Rodríguez Flores, soy abogado y tenemos el despacho especializado en atender las necesidades de los autónomos y pequeñas empresas en el terreno legal, es decir, en todas las obligaciones, que cada vez son más, que tienen los profesionales y los empresarios en relación con Hacienda, con Seguridad Social y en general con las administraciones públicas. El Instituto Valenciano de Terapias Naturales me ha pedido que hiciéramos este pequeño vídeo orientativo dirigido especialmente a los alumnos que acaban su formación en cualquiera de las técnicas o de las terapias que se imparten en el IVATENA y orientado a darles una idea de conjunto a aquellos que deseen empezar su actividad profesional de lo que les espera allí en la calle, es decir, qué pasos tienen que dar para darse de alta en Hacienda, en la Seguridad Social, qué obligaciones y con qué regularidad van a tener y todo este tema. Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña explicación sobre un tema que creo que ha preocupado o preocupa a bastantes de vosotros, según me ha llegado a mis oídos. Se trata de esta especie de lucha o campaña que parece ser que se ha desatado hace un poco de tiempo por parte de las administraciones públicas y más concretamente de la Consejería de Sanidad de aquí de Valencia, alrededor del tema de las terapias naturales, lo que ellos llaman de una manera bastante despectiva las pseudociencias. Esto creo que ha creado un poco de revuelo entre algunos de vosotros o de inseguridad. Me gustaría aclarar sobre esto que el ejercicio de las terapias naturales en España está perfectamente legalizado. Es decir, existe un epígrafe en Hacienda que describe concretamente esta actividad y existe la obligación de darse de alta en la Seguridad Social, en el régimen de autónomos para ejercer esta actividad y la obligación de hacer los pagos que todo eso conlleva tanto a Hacienda como a la Seguridad Social. Es decir, la actividad de estas terapias, de estas técnicas, está perfectamente legalizada. No existe, eso sí, una regulación específica de esta actividad, pero como tampoco lo existe para la mayoría de las profesiones. La mayoría de las profesiones no tienen una ley, una norma que regule de manera específica pues, la actividad de tal cosa, ¿no? De los fotógrafos, de los directores de cine o de cualquier actividad. Simplemente hay una serie de normativa general que resulta de aplicación y que se aplica en lo que corresponde, pero no una normativa específica. Tampoco la hay, como digo, para las terapias naturales. Si la hubiera el día de mañana, pues estaríamos a lo que salga en esa norma y ya lo veríamos entonces, pero actualmente no existe. Por lo tanto, lo que ocurre es que es una actividad que, como cualquier otra, no está prohibida y, por lo tanto, lo que no está prohibido está permitido en el ejercicio de las actividades económicas de cualquier tipo. Esto es muy claro. Lo que pasa es que parece haber un poco de tendencia en los organismos públicos, en la Consejería de Sanidad, como digo, a poner algo de miedo sobre estas actividades. Ellos sabrán los motivos que tienen, pero el ejercicio de este tipo de técnicas, de esta profesión, es perfectamente lícito y legal. Si es conveniente, os lo digo a todos los que empecéis a trabajar en este campo, que en todas las facturas, los documentos, la página web, si la tenéis, que manejéis en el futuro, incluyáis algún tipo de mención parecida a algo así como pues esta técnica, esta terapia no es ni pretende ser ningún sustituto de cualquier tratamiento médico
o algo similar, es decir, algo que ponga distancia con la sanidad, es decir, distanciarse de la sanidad, que esto es lo que de alguna manera intentan en esta campaña, o eso se desprende, ¿vale? Es una precaución interesante, pero os repito, es un ejercicio de una profesión perfectamente lícito. Bien, pues vamos a ir al grano de la cuestión, es decir, hemos acabado la formación, tenemos un diploma en el bolsillo y queremos darnos de alta y empezar realmente a ejercer la actividad. ¿Qué debemos hacer? Pues el primer paso sería, como pone aquí, como veis aquí, sacar un certificado digital que no es más que un archivo que se instala en el ordenador. Algunos de vosotros a lo mejor lo tendréis ya, pero hoy en día es imprescindible tenerlo para todas las gestiones que habrá que hacer, porque realmente hay que hacerlas a través de este certificado digital y a través de Internet. Entonces, esto es indispensable. He puesto aquí FNMT, que es el más difundido, el más popular, es el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que se descarga entrando en la página web de esta institución y es muy sencillo. Se descarga, se instala en el ordenador y con este certificado ya podemos realizar todos los actos que tendremos que hacer a continuación, tanto en Hacienda como en Seguridad Social, como en cualquier otro organismo público, y este certificado digital lo que hace es que nos identifica a nosotros como personas, es decir, que una persona fulano de tal, con su NIF tal, es la que está firmando esa comunicación, ¿vale? Entonces esto es imprescindible. A continuación, el primer acto que tenemos que hacer es darnos de alta en Hacienda. Se hace en el modelo 036 o 037, los dos son válidos, es lo que se denomina el alta censal. Es un documento en el que le decimos a Hacienda, yo empiezo esta actividad a partir de tal día, en tal domicilio, y a partir de este momento tendré las siguientes obligaciones para con Hacienda. Y ahí se especifican pues, las obligaciones en relación al IVA, al IRPF, a la renta, que popularmente se conoce, y a todos los aspectos que nos van a relacionar con Hacienda. El IVA se declara en los modelos 303, que son los de modelos trimestrales, y el 390, que es el resumen anual que se presenta a final de año. Y los pagos trimestrales que se hacen a cuenta del IRPF, de la renta, se hacen en el modelo 130, también con carácter trimestral, y finalmente se refunde todo ello cuando se hace la declaración de renta. Es decir, que la obligación para con Hacienda es, en cuanto a las relaciones de presentar documentación, tienen carácter trimestral. Se hacen después de cada trimestre natural, entre los días 1 al 20 de cada mes siguiente al trimestre natural. Para ello hay que llevar la contabilidad de ingresos y gastos, es decir, las facturas que hagamos a nuestros clientes, que emitamos a nuestros clientes, y las que nosotros soportemos por pagos efectuados en artículos, en cosas adquiridas o en servicios que utilicemos, que podamos demostrar que utilizamos en esta actividad profesional, ¿vale? Una cuestión importante es, habéis visto aquí que pone exención de IVA como una interrogación. ¿Por qué es esto? Lo digo porque existe bastante confusión, creo yo, a través del ejercicio profesional lo he observado, en esta cuestión. En esto hay que ser claros, es decir, estas actividades, las terapias naturales, no están exentas de IVA, al revés, están plenamente sujetas. Lo que está exento de IVA, las actividades que están exentas de IVA, entre otras, son las actividades sanitarias. Pero esto no es una actividad sanitaria, hay claramente una diferenciación muy clara y absoluta, Hacienda lo tiene muy claro,
y por lo tanto no hay modo de escaparse de esta cuestión. Es decir, hay que aplicar el IVA en las facturas que emitamos, lo cual supone que tenemos que añadir a lo que nosotros cobramos, a nuestros honorarios, tenemos que añadirle el IVA que es al tipo del 21%, lo cual es un incremento importante. Esto obliga a tenerlo muy claro en la cabeza lo que supone el IVA, porque si yo estoy, por ejemplo, cobrando a un cliente, pongamos 50 euros de una sesión de la técnica que yo hago, y luego estoy legalizado y luego tengo que declarar este IVA, tengo que tener en cuenta que no estoy cobrando 50 euros a mi cliente, sino que le estoy cobrando en realidad, para 50 euros serían como 41 euros y pico aproximadamente, que sería realmente mis honorarios, y el resto, hasta los 50 euros, es el IVA que luego tendré que pagar a Hacienda. Entonces hay que tenerlo en cuenta esto muy claramente, porque hay que tomar una decisión, esto lo he visto siempre, entre qué hago entonces, porque claro, si yo incremento a los honorarios que yo quiero cobrar a mis clientes el IVA, estoy aumentando lo que en realidad les cobro al cliente, porque en realidad el IVA lo debe pagar el cliente, que es el consumidor final. El IVA no lo debe soportar el que da el servicio, sino el consumidor final, que es nuestro cliente. Pero claro, esto hace que incremente el importe de la factura. Y a lo mejor me pongo quizá un poco fuera de mercado con respecto a otros compañeros o incluso otros compañeros que no estén legalizados en la profesión. Con lo cual tengo que tomar una decisión a este respecto. Es decir, me legalizo 100% y a mis honorarios le añado el IVA, con lo cual estoy poniéndome algo por encima en el cobro de los honorarios, o por el contrario soporto yo el IVA. Es decir, bajo mis honorarios y si sigo cobrando 50, entonces tengo que tener claro que yo no estoy cobrando 50, estoy cobrando, como digo, pues 41 más o menos, y el resto luego al trimestre lo tendré que pagar a Hacienda. Por lo tanto, esto es una decisión de tipo estratégico que es importante meditar y tomar para luego no encontrarse con sorpresas. Como digo, luego al trimestre hay que declarar el IVA, y el IVA sale de la diferencia entre el IVA que yo haya cargado en el conjunto de las facturas que haya hecho en el trimestre, menos el IVA que haya soportado en las facturas que yo haya pagado de cosas, servicios o productos que haya utilizado en el ejercicio de mi profesión. La diferencia la tengo que pagar a Hacienda. Y si no tengo la precaución de tener ese IVA apartado, por así decirlo, o como en un cajoncito aparte, pues luego en el trimestre me saldrá de mi bolsillo, como quien dice, y dolerá bastante más. Esto es importante tenerlo claro. Luego tenemos la declaración trimestral a cuenta del IRPF, es decir, con la misma contabilidad que tenemos que llegar de las facturas, nos sale la declaración desde el punto de vista de la renta. Es decir, yo tengo que decir a Hacienda el volumen de mis ingresos y restándole igualmente los gastos que habré tenido en el ejercicio de esta actividad, me dará el beneficio neto. Y sobre ese beneficio neto o limpio es lo que tengo que pagar a Hacienda, que será un 20% cada trimestre. Este pago del 20% es un pago a cuenta, es decir, a cuenta de la declaración de renta final, que puede ser que al final me corresponda todavía pagar algo más en la declaración de renta, o que me devuelvan una parte o todo incluso de esos pagos a cuenta en función del volumen de ingresos final. ¿De acuerdo? Bien. Estas son las obligaciones habituales normales para con Hacienda, como he dicho, es decir, cada trimestre llevar la contabilidad, hacer la declaración del IVA, hacer la declaración a cuenta del pago de la renta, y luego anualmente, como digo, hay que hacer unos resúmenes, el resumen anual del IVA que se hace en el cuarto trimestre, que se declara, como decía antes, al mes siguiente, en este caso en enero del año siguiente, y luego la declaración de renta. La seguridad social. La seguridad social es el otro paso que tenemos que dar en cuanto a darnos de alta después de darnos de alta en Hacienda. Una vez hecha el alta censal y utilizando también el certificado digital, nos daremos de alta en el régimen de autónomos.
Lo más normal es que nos podamos acoger a la tarifa plana. La tarifa plana es una tarifa reducida de autónomos a la que se puede acoger una persona siempre y cuando sea o bien la primera vez que se da de alta en autónomos, o si se dio de alta anteriormente, por lo menos hayan transcurrido más de 2 años desde la antigua alta, desde que estuvo de alta. Si es así, entonces podemos acogernos a esta tarifa plana, que es realmente muy importante porque es una reducción muy importante sobre el importe de la cuota. En esta tarifa se pagan los primeros 12 meses 60 euros, los siguientes 6 meses 141 euros y los siguientes 6 meses 198 euros. Eso cumple un ciclo de 24 meses, es decir, 2 años, en los cuales, bueno, estamos pagando una cuota bastante más reducida, porque luego, a partir del mes 25, la cuota normal de autónomos son alrededor de 285 euros. Esto estamos hablando de la cuota mínima, se puede cotizar siempre al alza, pero bueno, en principio normalmente solemos acogernos a este mínimo si es posible. Entonces, actualmente es obligatorio darse de alta en Seguridad Social, aunque existe una posibilidad, y yo os la digo, pero es una cuestión a meditar, una posibilidad de no darse de alta en autónomos. ¿Cuándo existe esa posibilidad? Esta posibilidad puede existir cuando al inicio de una actividad se produce de forma esporádica, es decir, sin continuidad, y siempre que los ingresos que produzca el ingreso de esta actividad estén por debajo del salario mínimo interprofesional. Actualmente ese salario mínimo estamos hablando de unos 12.600 euros en cómputo anual, ¿vale? Entonces, es una posibilidad, pero la Seguridad Social es un tanto reticente a ello. Lo que ocurre es que hay personas que lo han aplicado y en principio es válido durante un tiempo siempre que cumplamos esos 2 requisitos, es decir, que nuestro ejercicio de la profesión sea esporádico, lo cual nos obliga a ejecutar mediante el alta censal, el modelo 036 o 037, a lo largo del año diferentes altas y bajas. Es decir, esto presupone que no ejercemos con continuidad esta actividad, sino que es esporádica. Pues a lo mejor en el mes de enero yo hago pues un curso para, yo qué sé, de 15 días y me doy de alta esos 15 días. Y luego pues en el mes de junio hago otro y en octubre otro, por ejemplo. Pues esta posibilidad existe en este caso, es decir, podríamos hacer altas y bajas que cubrieran esos periodos, y entonces en ese caso realmente podríamos no darnos de alta en Seguridad Social. Esto realmente está amparado incluso por algunas resoluciones de tribunales que han aceptado esta situación, aunque, como os digo, la Seguridad Social no lo tiene tan claro y a veces se producen problemas, pero bueno, os lo digo porque es una cuestión que es interesante que la valoréis, pero que antes de tomar una decisión en ese respecto la consultéis a algún profesional porque tiene sus pros y sus contras. Bien, pues en principio esta sería más o menos las actividades que estaríais obligados a hacer y a cumplimentar si decidís daros de alta como profesionales. Entonces también tenéis la posibilidad pues, de encomendar estas tareas pues, a algún despacho, como al nuestro mismo, si lo quisierais hacer, o en el que os llevara, digamos, estas actividades a través de su actividad profesional. Vosotros, por ser alumnos del Libatena, tendríais un tratamiento muy especial en nuestro despacho si así lo decidís, ¿de acuerdo? En fin, espero que esta explicación os haya resultado de utilidad, por lo menos haya despejado algunas dudas, y nada, desearos a todos vosotros y vosotras que si empezáis esta actividad profesional sea muy exitosa y muy plácida para todos vosotros.
Gracias por vuestra atención y hasta pronto.